La casa del tiempo. Eric siempre pensó que el silencio era solo silencio. Una ausencia. Un hueco sin significado. Eso fue antes de la casa. Antes de aprender que el silencio puede tener peso, puede doblar el aire, puede mirar. Cuando recibió la noticia de la muerte de sus abuelos, no lloró. No porque no los hubiera querido, a su modo, lo hizo, sino porque algo en él ya había entendido desde antes que la muerte rondaba esa casa como una sombra fiel. La propiedad llevaba décadas abandonada para el resto del mundo, pero siempre fue habitada por alguien. Eso decía la carta. Eso decía la ley no escrita. La casa estaba en las afueras de un pueblo que había olvidado su nombre. 3 pisos, madera ennegrecida, un estilo victoriano muerto hacía un siglo. Ventanas largas, como ojos ahuecados, un porche que crujía como un hueso viejo, y dentro, relojes. Decenas. Cientos. Todos latiendo con compases distintos. Sus pasos resonaron como intrusos cuando cruzó la puerta principal. El polvo era una piel sobre las cosas. Pero lo primero que notó no fue el abandono. Fue el ritmo. Un latido que no venía de él. Tac. 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 Como si la casa respirara. Sobre una mesa encontró la carta. El trazo tembloroso de su abuelo, la tinta aún conservando algo de su urgencia. Asterisco K508 no es solo un objeto. Es una entidad. El tiempo la habita y la usa como prisión. O como boca. No lo sabemos. Los relojes no son relojes. Son representaciones. El primer piso es seguro si lo usas con respeto. Solo una vez cada 10 años. Retroceder o avanzar un día. A cambio, un año de vida. Los otros pisos no deben tocarse. La casa siempre debe tener a alguien. Y siempre tentará, asterisco. Eric sonrió. Un día a cambio de un año. Sonaba casi justo. Ese fue su primer error. No creer que la casa siempre cobra. Siguió explorando. Cada piso marcaba una hora distinta. Era imposible, pero real. El reloj central del primer piso marcaba las 14. El del segundo, las 15. El del tercero, las 16. Era como caminar hacia el futuro. En el ático encontró la habitación insonorizada. Una cama. Una mesa. Ninguna ventana. Y en la pared, grabadas con desesperación, frases repetidas. La casa escucha. La casa espera. El tiempo no es lineal. No subas. Pero Eric ya había decidido algo antes de leerlas. Había decidido quedarse. Y cuando cayó la noche, descubrió que el silencio de la casa no era silencio. Era observación. Y era paciente. Demasiado paciente. Pasaron 3 semanas antes de que Eric se diera. 3 semanas viviendo entre relojes que nunca se desincronizaban, nunca se detenían, nunca se equivocaban. Empezó a notar cosas. Sombras que no eran sombras, sino ausencias de tiempo. Momentos donde el aire se volvía espeso, donde las agujas de los relojes parecían inclinarse hacia él, como si escucharan. Y la idea se fue clavando. Un día. Un simple día. Podía ver el futuro. Apostar. Invertir. Advertir. Proteger. Arreglar. Cambiar. La casa no habló. No necesitaba hacerlo. Bajó al reloj central del primer piso a medianoche. Las agujas lo miraban. El latido de la casa se alineó con el suyo. Tac. 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 Solo un día, susurró Eric. Solo uno. Apoyó la mano sobre el reloj. Y el tiempo se desgarró. No fue un salto. No fue un sueño. Fue como si la realidad se doblara alrededor de su cráneo. La casa desapareció y volvió. El cielo era el mismo. El mundo era el mismo. La fecha no. Un día después. Ganó dinero, claro. Apostó a resultados ya sabidos. Rió.
Sintió el vértigo de controlar algo que ni los dioses tocan sin temblar. Pero esa noche, frente al espejo, vio lo que perdió. Su reflejo tenía un año más viejo. No drásticamente, pero sí lo suficiente. Y cuando despertó, la casa sonaba diferente. Tac, 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 tac. Como si hubiera probado sangre. Y quisiera más. El problema de un poder así no es tenerlo. Es recordarlo. Eric sabía que debía esperar 10 años antes de volver a tocar el reloj. Pero el mundo real se volvió una broma cuando regresaba a la casa. Porque allí, todo lo importante estaba contenido. Tiempo. Memoria. Destino. Y la casa siempre murmuraba. No con palabras. Con relojes. Tac. 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 Un día, subió al segundo piso. No quería hacerlo. Pero la curiosidad es otra forma de hambre. El reloj central marcaba una hora adelantada una hora más. El aire era más frío. El silencio, más pesado. Allí sintió algo nuevo. Presencia. Algo que no era humano. Algo que no era consciente en un sentido simple. Era antiguo. Era inevitable. Y no lo veía. Lo medía. El abuelo había advertido. No tocar. No mirar. No tentar. Pero Eric pensó en la carta. Pensó en los años que sus abuelos vivieron cómodamente. Pensó en lo que podía lograr. Y, lentamente, la moralidad empezó a parecerle un lujo. El tiempo no es bueno. Ni malo. Solo es. Y la casa también. Eric descubrió pronto que la tentación no llega de golpe. No irrumpe, no grita, no exige. Se instala. Se sienta en algún rincón de tu mente y late al mismo ritmo que un reloj. Los días comenzaron a perder forma. Trabajaba, comía, dormía, pero nada parecía real fuera de la casa. En el mundo exterior, el tiempo era un río. Allí dentro, el tiempo era un animal enjaulado mirando fijamente a su domador. Y Eric estaba empezando a creer que podía domarlo. No sabía en qué momento exacto subió, por primera vez, al tercer piso. Solo recordaba el sonido. Allí los relojes no latían igual. Algunos se arrastraban. Otros corrían. Había relojes que marcaban horas imposibles. Minuteros que daban vueltas completas en segundos. Segunderos que retrocedían con pereza. Relojes sin números, sin agujas, pero que aún así marcaban algo. Y el aire vibraba. En el centro estaba el reloj mayor. Antiguo, solemne, negro como madera quemada. No tenía cristal. Las agujas eran filosas como huesos afilados. Y detrás de ese reloj, algo parecía observar. O pesar. O existir. Un fragmento de la carta volvió a su mente. Los otros pisos no deben tocarse. Se repitió la frase. La saboreó. La escuchó retumbar en su cabeza como si las paredes mismas la pronunciaran. Y sin embargo dio un paso más. Porque quien mira el abismo no se enamora de la oscuridad. Se enamora de la posibilidad. Pasaron días. O semanas. O tal vez algo se fracturó en su percepción y ya no había diferencia. Y entonces ocurrió. La llamada. No era una voz. No eran palabras. Era como un tirón suave en la conciencia. Como cuando recuerdas algo importante justo antes de olvidarlo. Algo en la casa quería que él comprendiera. Esa noche volvió al tercer piso. Se paró frente al reloj negro. Y por primera vez, habló. ¿Qué eres? No hubo respuesta. Pero todos los relojes de la casa se detuvieron. Por una fracción de segundo. Un latido muerto. Un espacio vacío en la existencia. Y luego. Tac. 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 Más lento. Más profundo. Más cercano. Eric comprendió entonces que no estaba solo. Y no lo había estado nunca desde que puso un pie en K508. Aquello no era un objeto.
Era el receptáculo de una voluntad primitiva. Algo que no comprendía lo humano. Que no sentía. Que no juzgaba. Solo medía. Y de pronto, una idea resbaló por su mente como veneno líquido. ¿Y si los demás pisos no solo cambian días, sino años? Pensó en la carta. Pensó en sus abuelos. Pensó en todos los silencios que la casa nunca explicó. Y por primera vez desde que llegó, tuvo miedo. Miedo real. Antiguo. Ese miedo que no tiene forma ni rostro. Solo origen. Y siempre es demasiado tarde cuando lo sientes. Eric intentó ignorar al tercer piso. Falló. El pensamiento lo asediaba. Incluso al dormir, los sueños eran espirales de engranes, agujas, péndulos que latían dentro de su cráneo. Veía versiones de sí mismo caminando en corredores que no existían. Veía al reloj negro abriéndose como un ojo ciego. Y comenzó a escuchar cosas. Una respiración que no era respiración. Un roce que no era roce. Y, a veces, su nombre. No con sonido. Con certeza. Los relojes del primer piso dejaron de ser un límite y empezaron a ser un juego. ¿Un día? ¿Qué era un día? ¿Qué era un año de vida cuando el tiempo en sí era moldeable? Pero el reloj no se activaba de nuevo. La norma era clara. Cada 10 años. Y sin embargo, la casa se alimentaba de intención tanto como de acción. La soledad se volvió compañía. Una compañía insana, inevitable. No tenía amigos. No tenía pareja. Tenía a la casa. Y la casa lo tenía a él. Un día, una de esas fechas que ya no podía distinguir de ninguna otra, subió de nuevo al tercer piso. No por curiosidad. Por necesidad. Porque algo en él ya no era completamente suyo. El reloj negro lo esperaba. El aire estaba pesado como si el tiempo se hubiera espesado hasta volverse líquido. Eric levantó la mano. No para tocarlo, sino para sentirlo. Y el mundo se abrió. No físicamente. No de forma visible. Fue algo interno, violento, inevitable. Dio posibilidades. Caminos que nacían y morían en bucles infinitos. Versiones de sí mismo muriendo joven. Envejeciendo solo. Riendo en mansiones. Llorando en callejones. Dio la vida de sus abuelos repetida como una espiral. Dio el origen de la casa perdido en eras donde el hombre apenas sabía hablar. Dio al tiempo antes de ser contado. Y comprendió. La casa no controlaba el tiempo. El tiempo habitaba la casa porque necesitaba una forma. Un recipiente. Un altar. Un juego. Y los habitantes eran el sacrificio. No por crueldad. Sino porque así estaba escrito en un lenguaje anterior a los dioses. Cuando la visión terminó, Eric estaba de rodillas. Lloraba. No por dolor. Por comprensión. Y en esa comprensión germinó otra idea. Una aún peor. Si puedo ver el futuro, puedo evitar el dolor. Puedo tomar siempre la decisión correcta. Puedo ser algo más que un hombre. El tiempo no sonríe. Pero si pudiera hacerlo, lo habría hecho. El primer síntoma fue la disociación. Eric empezó a verse a sí mismo desde fuera. A recordar conversaciones que no habían sucedido aún. A sentir nostalgia por momentos que todavía no llegaban. A vivir doblemente. Un pie en el presente. El otro, en algún lugar quebrado en 3 segundos. Sus vecinos, pocos, ya que casi nadie vivía cerca de la casa, empezaron a mencionar cosas. Lo veían afuera sin moverse, mirando la nada durante horas. Lo escuchaban hablar solo. Veían luces encenderse de madrugada en el tercer piso, donde nadie debería estar. Y algunos juraron algo más. Que a veces lo veían duplicado. 2 Erics en la ventana. Uno quieto. Otro moviéndose. Como si el reflejo fuera más real que el original. La casa estaba ajustándolo. Moldeándolo. Haciéndolo apto. Y él resistía, pero no del todo.
porque en el fondo, algo en él estaba fascinado. Una noche, se miró al espejo. Y no se reconoció. No porque su cara hubiera cambiado mucho, aunque se veía cansada, envejecida, sino porque sus ojos mostraban algo nuevo. Distancia. Un brillo frío. Un cálculo constante. El tiempo se había metido dentro. Y le susurraba que podía ser eterno. Pero la eternidad no es vida. Es presencia. Y una presencia que no termina jamás solo puede aprender una emoción. Arrepentimiento. Aún no lo sabía. Pero ya había cruzado la línea. La casa lo había aceptado. Y el tiempo, también. El tiempo no rompe a las personas de golpe. Las desgasta. Eso fue lo que la casa hizo con Eric. Los relojes comenzaron a marcar horas distintas cada día. No solo por piso, sino por momento. A veces, el primer piso adelantaba 5 minutos. Otras, retrocedía 2. El tercer piso, sin embargo, ese nunca cambiaba. Allí el reloj negro permanecía firme, sólido, exacto, pero no en una hora humana. Marcaba algo que no podía leerse. Algo que no correspondía a un reloj, sino a una función. Y Eric seguía subiendo. No podía evitarlo. Ni deseaba hacerlo. La noche ya no tenía significado. Dormía cuando su cuerpo caía rendido. Comía sin hambre, solo para evitar colapsar. Su reflejo mostraba canas en la raíz del cabello. Arrugas incipientes. A veces, al pasar frente a los espejos, veía otro rostro junto al suyo. Más viejo. Más vacío. Más desvinculado. Los vecinos ya no se acercaban. Los rumores crecieron. La policía pasó una vez, preguntando si vivía realmente allí. Él respondió que sí, con una calma automática, casi inhumana. El oficial sintió que algo en la casa lo miraba, aun cuando estaba de espaldas. No volvió. Eric dejó de llamarse Eric en sus pensamientos. Era el habitante. El custodio. El observador. La casa le daba visiones. Y él las aceptaba. Comenzó a escribir en la habitación insonorizada del ático. No diarios. Mapas. Diagramas de decisiones posibles. Árboles de muerte y fortuna. Caminos en los que una vida se salvaba a costa de otra. Futuras guerras. Accidentes. Sucesos mundiales. Nada de eso le importaba. Solo el mecanismo. Porque comprendió que la vida humana era irrelevante para la entidad que habitaba la casa. Los hombres eran solo intervalos. Y el intervalo llamado Eric estaba comenzando a terminarse sin que él mismo lo notara. Hasta que una mañana, o noche, o momento, volvió al reloj del primer piso. Y este se activó. Sin 10 años. Sin ritual. Sin costo declarado. Lo tocó. Y el mundo se quebró. No retrocedió un día. Ni avanzó. Fue como si 100 vidas se comprimieran en un segundo dentro de su mente. Como si hubiese vivido, muerto, amado, odiado, aprendido y olvidado en un solo parpadeo. Cuando la sensación terminó, cayó de rodillas. Y supo la verdad. Ya no pagaba con años de vida. Ya no tenía que pagar. Porque ya no era un hombre. La casa estaba integrándolo. Y el tiempo no cobra a lo que ya le pertenece. La disociación se volvió total. Eric empezó a aparecer en lugares donde no recordaba haber ido. Caminaba por el pueblo, y luego despertaba en su cama sin saber cómo regresó. Veía gente saludándolo con miedo, y no recordaba sus rostros. Pero ellos sí recordaban el suyo. Y decían que ya lo habían visto antes. Años atrás. Décadas. Incluso personas ancianas aseguraban haberlo visto cuando eran niños. Igual. Sin cambios. La casa había comenzado a derribar la línea del tiempo alrededor de él. Era un punto fijo. Un error en la continuidad. Un rumor que no envejecía. Y la casa estaba satisfecha. El reloj negro vibraba con una intensidad que ya no era física.
Parecía latir dentro de su cráneo como un corazón ajeno. Cuando lo miraba, sentía que algo crecía detrás de las paredes. Algo grande. Algo que llevaba eones esperando. Y el precio se hizo evidente. La casa siempre necesita a alguien. No porque no pueda estar vacía, sino porque el tiempo, para manifestarse, necesita un testigo. Sin observador, nada existe. Eric era ese observador. Y si intentaba irse, la casa no lo dejaría. No físicamente, no era una prisión de barrotes, sino existencialmente. Cada vez que intentaba cruzar la verja del jardín, una sensación lo golpeaba. No dolor. Algo peor. La certeza absoluta de que afuera no había nada. Porque el tiempo que no es observado deja de existir. Así, comenzó a comprender la naturaleza real de K-508. No era una casa encantada. Era un punto de anclaje. Un nodo primordial donde el tiempo se aferra al mundo, donde las eras se reescriben, donde el pasado, presente y futuro se superponen como hojas transparentes. Y él era el alfiler. Clavado en todas las eras a la vez. El arrepentimiento llegó tarde. Muy tarde. Como siempre. Porque el tiempo no castiga. El tiempo espera. Y cuando cobró, lo hizo con paciencia divina. Eric dejó de llorar. No porque ya no sintiera dolor, sino porque ya no estaba seguro de ser el que lo sentía. Había algo más. Algo que la carta no decía. Algo que los abuelos entendieron solo al final, demasiado tarde para escapar. La casa no puede estar deshabitada. Nunca. No porque se derrumbe, ni porque desaparezca, sino porque entonces buscaría otro ancla, otro cuerpo, otra mente, otra vida para devorar suavemente durante décadas. Y si alguna vez no lo encontrara, no solo la casa caería, el tiempo también. La entidad que habitaba K-508 no era un dios. Era anterior. Una de las estructuras primordiales. Y la existencia se sostenía, en parte, en su quietud. En su concentración. En su juego eterno dentro de aquella casa. Mientras tuviera un guardián. Todo seguiría. Los abuelos lo entendieron. Aceptaron el trato. Vivieron con miedo. Pero aceptaron. Eric no. Eric quiso usar. Y cuando intentó romper el pacto, la casa lo corrigió. No con ira. Con matemática. Simple. Clara. Irrefutable. Él dejó de ser Eric. Y empezó a ser la condición. El requisito. El precio inevitable. Se sentaba a veces en el porche, mirando el bosque. Pero ya no veía árboles. Veía líneas de tiempo, ramas infinitas, bifurcaciones colapsadas. Cada hoja cayendo era un universo abortado. Cada pájaro que volaba, una variable ajustada. Y en medio de todo eso, soledad. Una soledad absoluta, blindada, eterna. Un vacío que no era ruido ni silencio. Era la ausencia de significado. Y entonces comprendió el verdadero horror. No era morir en la casa. No era envejecer, ni perder el yo. El horror real era nunca poder irse. Porque si lo hacía, el tiempo caería. Y aunque ya no era exactamente humano, todavía le dolía ser consciente. Le dolía recordar. Le dolía existir. Y el arrepentimiento se volvió su única compañía. Un eco suave. Una plegaria muda. Y sin embargo, seguía respirando. Porque la casa así lo quería. Y lo quería para siempre. La casa dejó de ser un lugar. Se convirtió en un estado mental. Eric ya no caminaba por sus pasillos, flotaba en ellos. A veces avanzaba sin sentir sus pies sobre la madera. A veces miraba hacia abajo y descubría que la casa lo sostenía, no por el piso, sino por algo invisible que no era gravedad. El ático insonorizado, antes refugio, ahora era cámara de eco interior. Allí no entraba sonido. Pero los pensamientos, esos sí llegaban.
Y no eran solo suyos. A veces escuchaba a sus abuelos. No voces reales, sino impresiones. Memorias fantasmas atrapadas en los relojes. Hicimos lo que pudimos. Perdónanos. No había opción. Y él quería odiarlos. Pero no podía. Porque ahora entendía. Porque ahora era ellos también, en cierta forma. Fragmentos de conciencia incrustados en la entidad que respiraba en las paredes. Un día, aunque esa palabra ya era inútil, decidió hablarle a la casa. No por rebeldía. Por necesidad. ¿Por qué yo? La respuesta no llegó como sonido. Llegó como comprensión absoluta. Porque estabas aquí. Eso era todo. No destino. No justicia. Coincidencia. Como la gota de agua que cae justo en la grieta y la abre. Como el insecto que entra por la ventana sin querer. Eric comprendió entonces lo más terrible. No era especial. No había mito. No había épica. Solo función. Y esa función era existir. Observar. Ser testigo del flujo. Para que el flujo pudiera seguir. La eternidad perdió todo misterio cuando descubrió que no era un premio, ni un castigo. Era una tarea. Y él no podía renunciar. Ni aunque quisiera. Ni aunque llorara. Ni aunque rasgara su carne contra los muros hasta no ser más que polvo. Porque incluso entonces, seguiría siendo. Fuera, los vecinos empezaron a olvidar que la casa estaba ahí. No físicamente. La veían. Pero dejaba de importar. Su mente la deslizaba al margen, como una mancha en una fotografía antigua. El tiempo protegía su ancla. Y el ancla observaba en silencio. Muriendo lentamente sin poder morir. Los relojes dejaron de marcar horas humanas. Ahora vibraban en patrones que no correspondían a segundos. A veces todos golpeaban al mismo tiempo, otras se respondían entre sí como voces en un coro sordo. Eric empezó a notar algo más. La casa se reconstruía sola. Madera podrida. Se regeneraba. Pintura vieja. Volvía a formar vetas frescas. Los clavos movían su metal con la paciencia de la piedra erosionando. Los engranes de los relojes parecían latir carne dentro del bronce. La casa se mantenía joven. A costa de él. Cada año de vida que la casa tomaba no se medía en arrugas o cansancio. Se medía en distancia emocional. Recordar se volvió doloroso. No porque extrañara, sino porque ya no sentía ningún vínculo real con aquello que recordaba. Su infancia. Sus padres. Las tardes frente al televisor. Risas. Llantos. Todo se volvió un registro plano. Un expediente. Una línea más en un archivo infinito. Empezó a caminar por el jardín y notar grietas en el mundo. No físicas, sino perceptivas. Zonas donde el tiempo parecía temblar. Un pájaro quedaba suspendido un instante. Una hoja caía eternamente. Un insecto moría y volvía a vivir cada segundo. Y Eric comprendió. Si alguna vez abandonaba la casa, el mundo dejaría de sostenerse. Porque el tiempo solo existe cuando alguien lo mira. Y él era ahora el ojo. El único. La casa no podía quedarse vacía. Nunca. Por eso lo mantenía. Por eso lo alimentaba. Por eso lo encerraba suavemente en la habitación insonorizada cada vez que su mente intentaba romperse. Porque un testigo roto no sirve. Y el tiempo no puede permitirse el caos. Así que lo reparaba. Una y otra vez. Una eternidad de ciclos de locura y reconstrucción. Él olvidaba un poco. Sanaba un poco. Y seguía observando. Ese era su destino. Su cárcel. Su jaula perfectamente diseñada. Donde la esperanza era una herramienta. Porque sin esperanza, el testigo muere. Y el tiempo lo necesita vivo. No hubo final. No hubo clímax. No hubo estallido. Porque el tiempo no es una historia. Es una recta interminable.
pero hubo un momento en el que Eric dejó de luchar. Se sentó en el suelo del ático. Apoyó la espalda contra la pared. Miró al techo. Y aceptó. No por paz. Por agotamiento. Porque el tiempo siempre gana. Y se dijo a sí mismo, con una calma que no era humana. Solo tengo que existir. Nada más. Nada menos. Y esa frase fue su sentencia. La casa pareció relajarse. Los relojes latieron con un ritmo profundo, regular. Tac. 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 El mundo siguió. Ni una guerra se detuvo. Ni un niño dejó de caer. Ni un anciano dejó de morir. Pero todo ocurrió como debía ocurrir. Porque había un observador. Porque había un ancla. Porque K-508 tenía dueño. Y mientras la casa esté habitada, el tiempo seguirá. Y mientras el tiempo siga, Eric existirá. No como héroe. Ni villano. Ni mártir. Ni monstruo. Sino como lo que siempre fue. Un hombre que estuvo en el lugar equivocado. Demasiado tiempo. Y ahora vive eternamente. Para que los demás no se den cuenta de que el tiempo también puede morir. Informe clasificado, Fundación Noesis. Nivel de acceso, restringido, ojos autorizados únicamente. Caso, Noe 13E, la Casa del Océano Negro /diagonal sujeto, Eric. Inspector responsable, A17 /diagonal División de Incidentes Anómalos. Estado, cerrado, inconcluso. Ubicación primaria, calle sin denominación, barrio antiguo, zona portuaria. Y, resumen ejecutivo. El presente documento recopila entrevistas, registros, notas de campo y análisis obtenidos durante la intervención en la propiedad vinculada al individuo conocido como Eric A., apellido omitido por seguridad. La evidencia sugiere que la estructura habitacional no opera bajo leyes físicas o psicológicas convencionales, sino como un ancla o contenedor para una entidad o voluntad no identificada. Dicha residencia requiere la presencia permanente de un ocupante humano, quien es progresivamente sometido a erosión emocional y cognitiva hasta caer en estados severos de arrepentimiento, aislamiento y disociación. El último ocupante estable, Eric, fue hallado en estado crítico, repitiendo fragmentos de conversación sin contexto. Tras ser retirado, comenzó a manifestarse visual y auditivamente en múltiples ubicaciones, incluso en grabaciones tomadas antes de su rescate. La hipótesis oficial. Eric no salió de la casa. La casa salió con él. 2. Contexto del sujeto Eric A. Eric había mostrado desde su infancia una tendencia introspectiva y niveles elevados de culpa. Pérdidas familiares tempranas, aislamiento social y una fijación constante por la idea de volver y arreglar algo que nunca supo nombrar lo convirtieron en candidato ideal para la propiedad. Vecinos y conocidos lo describen como reservado, exhaustivamente educado, incapaz de perdonarse, propenso a enamorarse de lugares en vez de personas. Su mudanza a la casa coincidió con la desaparición del antiguo ocupante, un detalle repetido en todos los registros de domicilios previos. 3. Propiedad anomalísima Noe 13E. Características constantes. La casa elige. El contrato nunca vuelve a encontrarse. No hay registros de venta. El interior no coincide con la arquitectura externa. Los pasillos tienden a repetirse, plegarse y corregirse en función del estado emocional del residente. Susurros. No son voces externas. Son pensamientos que el ocupante cree recordar. Cláusula existencial. La casa no puede permanecer vacía. Cuando lo está, comienzan a manifestarse intrusiones espacio-temporales. La jaula no tiene barrotes. El ocupante puede salir, pero no puede irse. 4. Declaración de intervención. Al ser ingresado a observación, Eric repitió lo siguiente durante 37 minutos seguidos. Me quedaré. Yo acepté. Nadie más debe cargar con esto.
Cuando se le preguntó qué era esto, su respuesta fue un temblor físico que no pudo describirse clínicamente como frío, epilepsia, ni ataque de pánico. Consultado sobre su permanencia voluntaria, dijo: no importa si cierro la puerta. La puerta soy yo. Y, análisis psicológico. Los especialistas determinan que el arrepentimiento es el eje. No un evento particular. Un arrepentimiento sin objeto, autogenerado, infinito. La casa alimenta, amplifica y modela la identidad del residente en torno a la culpa hasta convertirlo en custodio de sí mismo. Una cárcel circular. De ahí la frase inscrita en la última pared no derruida. El pasado está en los libros, el presente frente a tus ojos y el futuro en tu mente. Interpretación operativa. El pasado permanece fijo, un archivo muerto. El presente es inevitable, la casa. El futuro está atrapado, porque la mente del ocupante está confinada. 2. Manifestaciones de Eric, post-residencia. Tras la evacuación médica, comenzaron los incidentes. Sombras coincidentes con su silueta apareciendo en paredes sin fuente luminosa. Captaciones auditivas donde el equipo escucha su voz pero los micrófonos no. Apariciones en ventanas, siempre del lado interior. Reflejos en superficies pulidas, incluso sin estar él físicamente presente. En todos los casos se percibe tristeza profunda, nunca agresión. Como si pidiera disculpas por existir. 3. Hipótesis noesis. La Fundación XXXXX plantea: la casa es un organismo sin cuerpo. El ocupante es su sistema nervioso. Cuando el vínculo se consolida, el huésped deja de ser individuo y pasa a ser extensión estructural. Eric alcanzó fase terminal de fusión. Su remoción fracturó la simbiosis. Resultado: Eric ya no pertenece a un lugar. Eric es un lugar. 4. Testimonios relevantes. Vecina A05. Él saludaba. Siempre con una tristeza educada. Una noche lo vi en la ventana. Apagué la luz y cuando volví a encenderla, seguía ahí, pero la casa estaba vacía desde hacía días. Agente de campo. Entrar era como sentir que alguien te recuerda mejor de lo que tú puedes recordarte. Y te odia por haber olvidado. Eric, última grabación. Yo no soy prisionero. Yo soy la jaula. V. Recomendaciones operativas. Nunca dejar la propiedad sin residente por más de 12 horas. Seleccionar ocupantes con baja fijación a la culpa para reducir el vínculo. Prohibido ingreso a personal con historial depresivo. No interactuar con manifestaciones de Eric más allá de protocolo. B. Estado actual. La casa posee ahora un nuevo inquilino. Se reporta progresión temprana de síntomas. Las manifestaciones de Eric han disminuido en campo abierto. Han aumentado dentro de la casa. 7. Conclusión oficial. Este caso demuestra que la culpa es combustible. La soledad es arquitectura. El arrepentimiento es infinito cuando no tiene nombre. La frase encontrada en el muro se ha adoptado dentro de la división como advertencia. El pasado está en los libros, el presente frente a tus ojos y el futuro en tu mente. Interpretación final. Lo único que cambia es el lector. La historia no. Archivo sellado. Firmado. A. 17. División de Incidentes Anómalos.